esta hora vamos a tomar contacto con Paulina Astroza, abogada experta en Derecho Internacional y con una expertise especial en Europa. Paulina, muchísimas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde, un gusto saludarte. Bueno, sabemos que tienes una moderación importante de un seminario, pero queremos ir rápidamente al punto. ¿Cómo viste este encuentro en que Donald Trump recibe a Volodymyr Zelensky, quien además no va solo, sino que va con los líderes más importantes de la Unión Europea? ¿Qué podemos colegir de todo lo que hemos visto en los últimos minutos? Estamos frente a un nuevo tipo de negociación diplomática que no es la típica que estábamos acostumbrados en el pasado. Y esto fundamentalmente porque nos encontramos ante el presidente de Estados Unidos, que es bastante particular en cuanto a cómo manejar los conflictos internacionales. Creo que la reunión del día viernes fue bastante patética desde el punto de vista de la posición del presidente Trump y que tenía que de alguna manera reivindicarse en esta reunión, pero está claro que aunque sea la superpotencia, no lo puede hacer solo, menos aún cuando se trata de territorio europeo y en el cual estaba dejando absolutamente de lado a los países europeos, a la OTAN, y también está dejando de lado en la reunión anterior al presidente Zelensky, así como a las propias Naciones Unidas. Creo que, y lo comentamos, creo, Matilde, desde el inicio de esta incursión armada, en que cualquier viso o vía de solución tenía que ser a nivel multilateral, con muchos actores, y por muchos deseos que tenga el presidente Trump de ganarse un punto a favor, necesita también de otros actores que hoy día sí se hicieron presentes en la Casa Blanca. Ahora, hay varios puntos que son intransables para Vladimir Putin, que tampoco pueden ser aceptables para la Unión Europea ni para Ucrania. Por ejemplo, uno es que no se habla de un cese al fuego hasta que no haya un acuerdo de paz. Básicamente se quiere seguir en combate. De hecho, el mismo día de hoy ha habido bajas en Ucrania, incluso una menor de 16 años, y Putin no quiere parar las hostilidades. Número dos, se insiste en que Ucrania no puede ser parte de la OTAN. ¿Y cómo se garantiza la seguridad de Ucrania si no es parte de la OTAN? Y el tercero es el tema de los territorios. ¿Qué va a pasar con los territorios que Ucrania ha perdido y ha recuperado? ¿Con qué se va a quedar conforme Rusia? ¿Crees que pueda haber efectivamente acuerdo en alguno de estos tres puntos al menos? Yo te agregaría un cuarto que es muy importante y que los europeos, en especial tanto Volodymyr Zelensky como el presidente Macron, insistieron mucho y que a veces lo olvidamos, y que es el tema de las adopciones ilegales También. de niños y niñas ucranianas. Ese es un punto súper importante porque recordemos que Vladimir Putin, junto con la que podríamos denominar la defensora de la niñez de Rusia, ambos están con mandato de arresto internacional por parte de la Corte Penal Internacional, justamente por estos crímenes que se califican crímenes de guerra. Entonces, son más de los puntos que tú señalaste, y en todos los cuales yo veo muchísima dificultad. Desde el primer momento hemos sabido que Crimea es un territorio el cual ninguno de los dos quiere ceder, además que fue adquirido por medio de una anexión contraria al derecho internacional. Por lo tanto, renunciar a ese territorio sería aceptar nuevamente en el derecho internacional el que un Estado pudiera, por medio de la fuerza, adquirir un territorio de otro Estado y validarlo. Y eso es súper peligroso, sobre todo cuando estamos hablando en un mundo hoy día en el cual hay tantos problemas entre vecinos y justamente por temas territoriales. Bueno, ese es el porqué del respaldo y por el que Volodymyr Zelensky no va solo a reunirse con Donald Trump. Por supuesto, porque Ucrania hoy día pasa a ser un elemento de la esencia del propio continente europeo y en particular de la Unión Europea. O sea, la seguridad de Europa, y por eso está Mark Rutte, que antes era el primer ministro de Países Bajos y hoy día el secretario general de la OTAN, está porque la seguridad del continente, la seguridad de Europa, depende mucho de lo que pase del arreglo en Ucrania. Porque hoy día, ¿quién está siendo, digamos, el principal adversario, la principal amenaza de la OTAN? Es justamente Rusia, y el presidente de los Estados Unidos lo trata, como fue el día viernes pasado, con una alfombra roja, aplaudiéndolo, halagándolo,
y tratándolo y llevándolo a un plano internacional como si no fuera un agresor hoy día y un violador del derecho internacional en un tema tan importante como es el de la soberanía territorial, como es el uso de la fuerza, y como tú lo decías, en el cual sigue atacando mientras estaban en reunión, seguía atacando. Por lo tanto, ¿qué voluntad de paz tiene el presidente Putin y qué voluntad tiene realmente de llegar a un acuerdo si sigue atacando? Está también lo que tú señalabas respecto a la seguridad que quiere Ucrania, pero no solamente Ucrania, sino también Europa, que Rusia no vaya a atacar ni a Ucrania ni a otros países que sean europeos, pero que al mismo tiempo sean parte de la OTAN. Ahora, hay una forma que es, digamos, particular y que se ha puesto sobre la mesa de cómo podría protegerse Ucrania sin hacer lo que entrara a la OTAN, y es darle garantías similares a las que los miembros de la OTAN tienen en el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que esto es la seguridad colectiva, digamos, de los tres mosqueteros, todos para uno y uno para todos. Que garantías de ese tipo se le reconocieran a Ucrania y que por lo tanto, sin ser parte de la OTAN, si es que lo atacaran, sería como atacar a los estados garantes de esta seguridad de Ucrania. Pero eso, ¿cuánto lo va a aceptar Vladimir Putin? No lo sabemos. Y por último, Donald Trump ha hablado todo este tiempo de el canje o el intercambio de territorio. La pregunta es, ¿contra qué se va a cambiar? Si se entrega el Donbass, si se entrega Crimea, pongámonos hipotéticamente en que esto lo aceptara Ucrania, cosa que veo difícil, ¿qué va a entregar Rusia a cambio? ¿Qué territorio está dispuesto a canjear? Yo tampoco lo veo claro porque Putin nunca ha hablado de intercambio de territorio, de canje territorial. Quien ha hablado de eso ha sido Trump, porque Trump lo que quiere es un acuerdo a toda costa para ganarse un punto político, tal como ha señalado en las reuniones de hoy día, que según él ha resuelto la guerra en 6 casos y que este le ha sido mucho más difícil, pero él quiere ganarse el punto de ser finalmente aquel que llega a este acuerdo, cosa que yo veo bastante difícil por lo que hemos conversado. Bueno, de hecho pone en manos de Volodymyr Zelensky la posibilidad de terminar o no con esta guerra, porque le dice, bueno, usted es el que tiene la potestad de aceptar ceder el territorio a cambio de paz. Y eso nunca ha estado sobre la mesa por la misma constitución ucraniana que impide ceder territorio. Bueno, recordemos que esto partió hace ya bastante tiempo, el 2014, con el Euromaidán, cuando se produce justamente este plebiscito, que fue bastante falso, sin garantías democráticas, en Crimea, y luego pidieron su anexión a la Federación Rusa, por un lado, y por otro lado también lo que pasó con el Donbass, en lo que pasa con Donetsk y Lugansk, que declararon su independencia unilateral de Ucrania. Y eso está prohibido por la constitución ucraniana, efectivamente. Y lo que hizo después, cuando ya había intervenido militarmente Vladimir Putin, lo que hizo fue anexarse tanto Lugansk como Donetsk. Y eso viola el derecho internacional. Por lo tanto, no solamente que se violen normas del derecho nacional de Ucrania, sino que también el derecho internacional, porque desde justamente la actividad a la que voy a estar ahora, se conmemoran los 80 años, vamos a conmemorar los 80 años de la creación de las Naciones Unidas, y lo digo porque el artículo 2, parágrafo 4, establece la prohibición del uso y amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Y esto implica que la adquisición de territorio por medio de la fuerza está prohibida por el derecho internacional. Y sin embargo, lo que hace el presidente Trump es poner en el agredido, en la víctima, el peso de la resolución del conflicto, entregando Crimea y comprometiéndose a no entrar en la OTAN. Creo que son dos condiciones que son bastante difíciles, si no imposibles de aceptar, por aceptar tanto por Ucrania, por el resto de los países de Europa, pero por otro lado bastante injusto desde el punto de vista del derecho internacional, y un pésimo precedente de que se acepte esta forma, porque tal como lo dijo el presidente Boric en una de las intervenciones a nivel internacional cuando apoyó a Ucrania, hoy día puede ser Ucrania, pero mañana puede ser otro Estado,
Y el argumento que se puede utilizar puede ser perfectamente el mismo que está utilizando hoy día el presidente Putin, avalado por el presidente Trump. Ahora, en la jornada de hoy, Paulina, lo que se ve es a un Donald Trump que recibe en su casa, en la Casa Blanca, a Volodymyr Zelensky en un tono bastante más amistoso que la última vez que se reunieron en febrero pasado, en que básicamente prácticamente lo terminaron sacando de la Casa Blanca. Y recibe también a estos líderes europeos que son los líderes de los países más fuertes económicamente y militarmente. Y los líderes le agradecen el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Ucrania. Lo pusieron en su propia casa contra la pared a Donald Trump al, entre comillas, agradecer este compromiso. Por supuesto, este lenguaje diplomático, esto era cosa de ver las caras, digamos que no había mucha amistad, pese a que Donald Trump todo el rato estuvo diciendo que era amigo de todos. Sin embargo, no se acordaba, no sabía quién era el primer ministro de Finlandia, Alex Stubb, donde a todos les dijo que eran amigos, pese a que eran todos amigos. La verdad es que las caras no eran muy amistosas, sobre todo la de Emmanuel Macron, pero les dicen ellos diplomáticamente gracias porque está comprometiéndose. Y ojo, lo que pide la Unión Europea, y esto fue una discusión que hubo en resoluciones que se dictaron hace poco, una que se aprobó en la Asamblea General de las Naciones Unidas con el voto de Chile a favor, y la otra que se aprobó en el Consejo de Seguridad con la abstención de los países europeos, porque lo que los países europeos exigen es que haya una paz justa y durable y con las garantías que se requieren para Ucrania. Sin embargo, en el lenguaje de Putin, en el lenguaje de Rusia, hablan de paz o hablan de cese del fuego, pero no hablan de una paz justa y durable con garantías para Ucrania. Y ojo con esas palabras porque diplomáticamente tienen mucho sentido y lo que hicieron ahora los países europeos diplomáticamente, le agradecieron, lo comprometieron, tomaron las mismas palabras de Trump para dejarlas sobre el papel, para después exigirle. Porque lo que dice Trump es que ahora va a haber una reunión trilateral. Yo no sé en calidad de qué, la verdad, jurídicamente hablando, si es mediador, si es buen oficio, la verdad que no lo tengo tan claro, pero como un tercero que está interviniendo y va a quedar sobre los hombros de Donald Trump si en definitiva logra o no logra un acuerdo de paz. Primero un cese al fuego. O sea, el primer ministro, el canciller alemán, le dijo claramente que no se podía hablar de negociaciones sin que no haya un cese al fuego. Fue bien duro, Mínimo, fue bien duro el muy canciller alemán. Me llamó muchísimo la atención la claridad que ha tenido, bueno, no solamente en este, pero básicamente en el día de hoy en esta posición. La verdad es que Friedrich Merz en esto, él es un demócrata cristiano, es del Partido Popular, es del área más de derecha dentro del Partido Popular, de la democracia cristiana alemana, y sin embargo ha hecho dos cosas últimamente que a mí me parecen destacables. Una, ha sido bastante duro en sus últimas declaraciones respecto a lo que está ocurriendo en Gaza. Viniendo del canciller alemán, eso es muy fuerte. Y segundo, hoy día fue el más duro al decir que sin cese al fuego, ¿cómo van a empezar las negociaciones? Si lo mínimo que se pide es que haya un respeto al derecho internacional, el no uso de la fuerza, dejar de matar gente, porque están matando y están atacando incluso lugares que están prohibidos por el derecho internacional humanitario. Claro. Por las convenciones de Ginebra, están atacando escuelas, hospitales, a población civil, y eso está prohibido por el derecho internacional humanitario. Están cometiendo crímenes de guerra. Así es. Entonces, ¿cómo llevar esto a una negociación, que es lo que quiere Trump, si todavía están matando gente y no hay una verdadera voluntad por parte de Rusia de parar estos ataques para sentarse a negociar y buscar una paz durable, justa y con garantías para la seguridad de Ucrania? Nos queda un minuto porque te tienes que ir, Paulina, pero lo último, también el presidente Donald Trump ha dicho que no descarta enviar tropas americanas a Ucrania. Y eso sí que ya es como lo último que podría haber hecho Estados Unidos, porque él en sus compromisos de campaña dijo que no se iba a involucrar en otras guerras llevando soldados norteamericanos digamos, al exterior. Si eso fuera así,
estaría incumpliendo esta promesa, pero también estaría contraviniendo una de las condiciones que puso Vladimir Putin de que en suelo ucraniano no podía haber soldados extranjeros. A mí me extrañó bastante esa declaración, yo no sé si estaba pensada, fue espontánea, fue un impulso, porque lo veo muy difícil, porque ni siquiera Francia, ni el Reino Unido, ni Alemania, que habían anunciado que ellos estarían dispuestos a enviar tropas a territorio ucraniano, lo han hecho hasta el día de hoy. Porque obviamente si cualquiera de los ataques se ven enfrentados a soldados de Rusia, eso significa que terminan atacando a soldados que son parte de la OTAN, inmediatamente viene el artículo quinto, esta seguridad de defensa colectiva y el conflicto escala. Y lo que se quiere hacer es que el conflicto no escale, sino que justamente se produzca una desescalada del conflicto. Por lo tanto, yo veo muy difícil que soldados estadounidenses vayan a territorio ucraniano a defender ¿a quién? ¿A defender a Ucrania o a defender a Rusia? Porque ya no lo sabemos. Y en segundo lugar, si alguno de ellos llega a ser si llegara a morir por algún tipo de misil, dron o ataque, se está atacando a un soldado estadounidense. La opinión pública interna en Estados Unidos, ¿cómo va a actuar? Además que no creo que sea tan fácil como que lo ordene, seguramente, no conozco, aquí tendría que entrar a estudiarlo más, pero seguramente debería tener autorización también del Congreso. El Congreso tendría que pronunciarse y los republicanos incluso están contra muchas de las decisiones que ha adoptado Trump en este periodo donde ha manejado tan mal las negociaciones supuestas, pero sobre todo las posiciones que ha dejado Estados Unidos frente a Rusia cuando se trata de la primera potencia mundial frente a un Estado agresor. Incluso que lo termina invitando a Moscú, Vladimir Putin ahí al final, como la guinda de la torta. Inglés, ni siquiera se lo dijo en ruso. Además, bueno, hay que seguir observando, estas son las primeras horas, de hecho todavía ni siquiera concluye, todas las conversaciones siguen en la Casa Blanca, los líderes europeos en otro formato, pero siguen conversando. Así que Paulina, te queremos dar las gracias por ayudarnos a entender un poco mejor digamos, este triple frente que se ha abierto en esta guerra de Ucrania sin saber todavía hacia dónde irá la tendencia. Así que muchísimas gracias y bueno, muchísima suerte también con tu trabajo a partir de ahora. Que estés muy bien. Muchas gracias, Matilde, un gusto siempre. Hacemos un alto en Ellos Noticias y ya estamos de regreso.